¿Qué te parece este comienzo, Álvaro? ¿A qué te suena? ¿Qué dirías que es? Me suena romántico y me suena triste también. Correcto. No sé, ¿podría ser Chopin? Me temo que te has adelantado 150 años en la historia de la música. Es Queen. Escucha. Look into my eyes and you'll see I'm the only one. You've captured my love, stolen my heart, changed my life. Every time you make a move, you destroy my mind, and the way you touch, I lose control and shiver deep inside. You take my breath away. You can reduce me to tears with a single sigh. Please don't cry. Every move that you make, every breath that you take is a whisper in my ear. I could give up all my life for just one kiss. I would surely die if you dismiss me from your life. You take my breath away. So please don't go. Don't leave me here all by myself. I get ever so lonely from time to time. I will find you everywhere you go. I'll be right behind you, right until the ends of the earth. I'll get no sleep till I found you to tell you when I found you. I love you. No sabía que los directores de orquesta os interesase el rock también. Pues nos interesa el rock. ¿Nos sentamos? De acuerdo. Fíjate, a mí no me gusta distinguir entre música clásica y música moderna o música culta y música de entretenimiento. Me parece mucho más interesante diferenciar entre música buena y mala. Hay piezas, temas de rock preciosos, muy buenos en su género, como este que he interpretado, lo mismo que hay piezas clásicas que realmente carecen de interés. Por eso me parece que lo importante es estar dotado de criterio para diferenciar claramente la buena de la mala música. Además, hay otra cosa del rock que me interesa y es, fíjate, el carácter que tiene de música que se resiste a ser escrita. El rock ha sido concebido, compuesto para ser interpretado siempre en vivo. Es más, hay muchísimos instrumentistas de rock muy buenos que ni siquiera saben leer partituras. Y esto me parece importante, de algún modo, extender a la música culta o a la música académica este carácter que tiene el rock de música que está viva, de algo que está vivo. Ahora que dices esto, yo siempre me he preguntado ¿cuál es el papel de un director de orquesta? Tienes unos músicos excelentes, posiblemente han tocado esa partitura cientos de veces. ¿Qué aporta un director de orquesta? Sí, es una pregunta clásica, ¿no? Sobre todo en personas que quizá no han asistido nunca a las sesiones de trabajo de un director con sus músicos, a los ensayos, ¿no? Fíjate, aunque te resulte sorprendente, casi increíble, la partitura es incapaz de recoger
parámetros absolutamente esenciales de la obra musical. Claro, por eso no tiene demasiado sentido hablar de ser fiel, de fidelidad a la partitura, porque la partitura es letra muerta. A lo que hay que ser fiel es al espíritu que transmite esa obra musical. La partitura requiere la participación de un intérprete, el director de orquesta, que le devuelva el carácter de algo vivo, que la saque de su estado, por decir así, pobre, menesteroso, de letra muerta, y la haga viva en ese acto de recreación en el que consiste la interpretación musical. Me preguntas por la misión del director, pues mira, yo te diría que tiene como 3 campos o facetas importantes. La primera es el director de orquesta como concertador. Es la persona que es capaz, que sabe, tiene la ciencia, la experiencia suficientes para desarrollar una buena sesión de trabajo con sus músicos. El director que sabe conducir un ensayo, se adelanta a los problemas, por supuesto, tiene todos los conocimientos necesarios de armonía, contrapunto, de las determinadas familias de instrumentos, sabe dónde va a haber problemas de balance, tal vez, desajustes rítmicos, lo que sea, ¿no? Trabajar con los músicos en las sesiones de trabajo. Eso es el director como concertador. Después está la faceta del director como conductor de la música, que es lo que todo el mundo ve en los conciertos y que de alguna manera corresponde al 15% de su trabajo. El director en un concierto está conduciendo la música, controlando que no se producen desajustes con arreglo a lo trabajado en las sesiones, en los ensayos con los músicos, ¿no? Y en tercer lugar está la faceta que a mí me resulta más interesante y más difícil, que es la del director como inspirador. Es la persona que tiene que, por decir así, desaparecer para convertirse él en la obra que tiene que interpretar. ¿Cómo es eso de convertirse en una obra de arte? Mira, hace escasos 2 meses tuve la suerte de llevar en gira la Segunda Sinfonía de Mahler, una de mis obras favoritas, con el Orfeón Donostiarra por varias ciudades del norte de España. Para dirigir esa obra monumental, inspirar a los músicos que formaban parte de esa orquesta, ese orgánico enorme, 103 músicos, más el coro, 220 personas en el escenario. Para poder dirigir y conmover al público y transmitir el mensaje profundo que encierra esa obra, tuve que hacer míos, todos los horrores del siglo XX. Hiroshima, Auschwitz, el Gulag. Cada vez que se inflige un castigo, una pena, cada vez que se hace sufrir a un inocente, que vemos también en el día de hoy, ¿no? Todo eso está presente en la obra de Mahler. Desde lo poético, Mahler denuncia la fractura del hombre posmoderno, que él vio con total claridad en la Viena que le tocó vivir del cambio de siglo, ¿no? Del fin de siglo XIX al XX, y que justifica también el que pues, las doctrinas del psicoanálisis, Freud, todo eso se abrieran camino con tanto éxito, ¿no? La fractura del hombre posmoderno, no se entendía a sí mismo, el desgarro interior. Claro, esta segunda sinfonía llamada Resurrección es el canto que hace Mahler desde la fe ingenua de un niño. Mahler necesita acudir a una fe y a una trascendencia más allá de esta quebradiza existencia. Una fe en esa trascendencia que él realmente nunca vivió, pero que necesitaba para encontrar el sentido de todo, ¿no? En todas las obras de Mahler hay una marcha fúnebre, un canto elegíaco por la infancia perdida. Es como si Mahler nos estuviera diciendo, si perdemos la capacidad de asombrarnos, la capacidad de asombrarse que tiene un niño, nos va a ir muy mal. De tal manera que él se adelanta a todos esos horrores y yo tengo que hacer los míos. Claro, antes de un concierto así, yo tengo que prepararme. ¿Qué pasa en esos minutos previos en el que estás incorporando una tragedia de tal magnitud? ¿Qué pasa? ¿Cómo afrontas esos minutos? Yo necesito habitualmente unos 30 minutos antes de un concierto de estar en el camerino
me voy cambiando despacio, me voy, si puedo, no atiendo ninguna visita, ninguna llamada telefónica, nada. Tengo que meterme, introducirme en ese drama que tengo que comunicar con fidelidad y con potencia al público y a los músicos. Es una comunicación de doble dirección, por decir así. En esos 30 minutos, como te digo, me voy metiendo en esa atmósfera, en ese mundo interior que tenía el compositor y que tengo que hacer mío y desaparecer. Claro, son 30 minutos porque más tiempo yo al menos no lo soportaría. Es tal la energía que tengo que acumular para poder transmitirla que claro, son 30 minutos. Si no, seguramente para mí sería una cuestión insoportable, ¿no? Ten en cuenta que después de un concierto así yo adelgazo entre 2 y 3 kilos. Es tal la energía que tengo que transmitir, la entrega que tengo que vivir. Es un ejercicio muy, muy, muy exigente, ¿no? Claro, eso es para mí inspirar, ¿no? Digamos, dotar de aliento, de vida a las notas. Esas notas que están con ese carácter, ese estado menesteroso, muerto en la partitura, insuflarles aliento, espíritu, vida. Lo que decía Karajan, ¿no? Señores, ya tocan las notas correctamente. Ahora llénenlas con vida. Es una frase muy bonita. Yo lo creo. ¿Y qué es para ti inspirar, Álvaro? Porque nos conocemos desde hace tiempo y me consta que es una idea, un concepto clave en tu modelo de transformación. Lo es. Y lo es porque hoy en día es difícil encontrar una empresa, una organización que no tenga que abordar una transformación profunda por cambios en el modelo de negocio, por una necesidad de renovar la propia organización. Y la experiencia lo que me ha dicho en estos años es que las tradicionales competencias de gestión, que no son escasas, vas a LinkedIn y aparecen miles de personas que podrían reemplazarte en tu puesto de trabajo en virtud de esas competencias. Las competencias de gestión no bastan cuando toca abordar cambios extraordinarios, como reinventar un modelo de negocio o rediseñar procesos complejos que implican a cientos o a miles de personas, o reconquistar el entusiasmo de un equipo que está cansado, de un equipo abatido, o restaurar relaciones deterioradas entre los miembros de un equipo directivo. Para eso no te alcanzan las competencias de gestión. Hace falta otras competencias que llamaríamos competencias de transformación. En estos 15 años, fíjate, he tenido la oportunidad y la bendición de contribuir a la transformación de empresas en 25 países. Ha sido una experiencia vital enormemente enriquecedora, aprender de tanta gente, de tantos líderes. Pero yo me sigo haciendo la misma pregunta. ¿Qué determina nuestra capacidad de influir en los demás? O sea, ¿qué significa transformar? La pregunta me la sigo haciendo, pero para contestarte a tu pregunta, quisiera contarte una historia personal. Yo sé que vosotros sois una familia numerosa, sois 8, y tú eres el 7. Yo también soy el 7 de una familia de 7. Soy el Benjamín. Para aquellos que asumen precipitadamente que por ser el pequeño fui el mimado, a esos yo les prestaría a mis hermanos hace 40 años. De hecho, a mis hermanos y a sus amigos. Hace poco, ojeando unas fotos en casa, me encontré una foto de aquellos veranos de la infancia. Aparecemos mis hermanos y yo en traje de baño en una piscina. Y lo que vi es, por un lado, me parecieron unos chicos buenos. Pero lo que realmente me llamó la atención de aquella foto es que yo no apareciera con heridas. Y no lo digo porque mis hermanos me golpeasen mucho, mucho más de lo que suelen golpearse los hermanos, ¿no? Tú sabes que en las familias numerosas no hace falta juguetes, ¿no? Claro. Sino porque cuando echo la vista atrás a esos veranos de la infancia, especialmente en ese tiempo de verano, me parecen como una versión casera del entrenamiento de los Navy SEALs. Déjame que te dé algunos ejemplos. Un día a mis hermanos se les ocurría que yo tenía que subirme al segundo piso de una casa en construcción
y lanzarme a un pequeño montoncito de arena. Qué bárbaro. Yo obedecía, subía, miraba aterrorizado y entonces ellos trataban de convencerme con la frase típica: lo hemos hecho todos, solo faltas tú. Lo cual no siempre era cierto. Dócil a mis hermanos mayores me lanzaba, me pegaba un tortazo, llegaba a casa sangrando, mi madre me cubría de mercromina, pero ellos me decían: eres un campeón, estamos orgullosos de ti, ¿no? Y yo me sentía muy bien. En otra ocasión me acuerdo que tuvimos una confrontación con unos delincuentes callejeros que tenían como edades parecidas a las nuestras, ¿no? Así que nos retamos a un duelo a puñetazos, quizá una dinámica muy de los 80. Pero en el último momento los mayores decidieron que para qué nos peleamos todos, mejor que se peleen los dos pequeños. Lógico. Así que tuve que representar a mi familia delante de un delincuente callejero con mucha más experiencia que yo en ese tipo de peleas. El chico casi me mata. Me puso los ojos morados, igual llegué a casa, mi madre asustada, pero mis hermanos: eres un campeón. Bastaba con que mis padres saliesen un rato a hacer cualquier cosa y a mis hermanos se les ocurrían ideas, ¿no? Como esa de atarme una cuerda a la cintura y descolgarme por el balcón. Tú imagínate a los vecinos llamando desquiciados, ¿no? En fin, una infancia retadora, pero no me quejo. Yo amo mi familia y estoy feliz de mis hermanos y de mis hermanas, ¿no? Pero hay un aprendizaje de aquellos años y es que no hay nada más persuasivo en el mundo que un hermano mayor al que se le ha ocurrido una idea en la que sucede que tú eres el protagonista. Nada más persuasivo que un hermano mayor con una idea metida en la cabeza, ¿no? Sin embargo, ahora que vivo en el mundo de los adultos, muchas veces yo he deseado tener esa capacidad de persuasión de un hermano mayor. Cuando me encuentro con un amigo que está cayendo en una adicción, el alcohol, las drogas, la pornografía, Netflix, si quieres. O quisiera tener esa capacidad de persuasión de un hermano mayor cuando me encuentro con un amigo que está poniendo en peligro su familia y la felicidad de sus hijos. O cuando me encuentro con un amigo o con una amiga que tiene una vida profesional plana, sin relieve, que no está desplegando su talento y no está haciendo nada por salir de ahí. O cuando me encuentro con el CEO o el presidente o el director de una empresa que no es capaz de reconquistar el entusiasmo de un equipo cansado, de un equipo frustrado, de un equipo con el que además tiene que liderar una transformación. Estos años me he hecho muchas veces esta pregunta: ¿realmente qué significa transformarse? ¿Qué determina nuestra capacidad de influir en los demás para cambiar? Y tengo una respuesta temprana, aunque aún me quedan muchos años, espero, de aprendizaje. La respuesta temprana es que nuestra capacidad de transformar depende directamente de la capacidad que tengamos de inspirar. Pero el concepto de inspiración se utiliza con mucha frecuencia de una manera muy frívola. Y quizá por eso deberíamos definir primero qué no es inspirar. Yo creo que inspirar no es deslumbrar ocasionalmente, como se deslumbra un ciervo en la oscuridad en una carretera de montaña. Porque tú y yo podemos deslumbrar a los demás quizá porque somos rápidos con los números, o porque somos hábiles en la negociación, o porque tenemos una buena perspectiva estratégica, o quizá porque sabemos suscitar emociones epidérmicas en la audiencia y la gente llora cuando nos escucha. Pero nada de eso es inspirar, es deslumbrar ocasionalmente. Yo creo que vivimos en un mundo tan superficial y tan sentimentalista que corremos el peligro de llamar inspirador a cualquier cosa. Sí, fíjate que cuando decías esto, recordaba una publicidad que cayó en mis manos hace un tiempo sobre un libro, una publicación que se titulaba Persuadir y motivar es muy fácil. Claro, si no fuera suficiente con la osadía del título, aún el autor añadía como subtítulo: 23 ideas para que todas las personas a tu alrededor hagan exactamente lo que quieres. No hojeé el libro, me imagino que el primer consejo es ir siempre con una pistola cargada. Persuadir y motivar es dificilísimo. Sobre todo es que, como tú dices, se habla con frivolidad, con ligereza, con facilidad de conceptos que muchas veces son muy complejos. Por ejemplo, la persona. Tú inspiras, tú motivas a personas, pero la persona es una realidad muy compleja. Es una realidad casi misteriosa, si quieres. Fíjate, yo siempre recuerdo ese
soliloquio de Medea que viene recogido en el libro séptimo de las Metamorfosis de Ovidio, ¿no? Dice, video meliora provoque, deteriora sequor. Veo lo que es mejor y lo apruebo, esto es mejor, y hago lo que es peor. ¿Por qué? Ni siquiera sabemos muchas veces por qué actuamos de una determinada manera. ¿Por qué hacemos lo que no querríamos hacer de ningún modo? ¿Por qué no hacemos lo que perseguimos hacer? Somos un misterio para nosotros mismos. Con lo cual, hablar de que persuadir y motivar es fácil me parece de una ligereza intolerable, ¿no? Claro, a mí me recuerda, hablas de inspiración, de transformación, creo que de alguna manera participa de la naturaleza de lo amoroso, en el sentido de que esa es una puerta que solo tiene picaporte por dentro. No se puede forzar desde fuera. Solamente de manera libre uno puede abrir a esa invitación. Por eso es fruto de una invitación y es la respuesta libre a una invitación que se suscita, que se hace llegar amable y suavemente, nunca se puede forzar, ¿no? Y eso es lo que me hace pensar que efectivamente persuadir y motivar es de las cosas más fascinantes y más difíciles que existen. Difícil, compleja y que no se puede abordar con planteamientos sentimentalistas. Fíjate que me hace gracia esta cita de Oscar Wilde cuando comenta que un sentimentalista es alguien que quiere darse el lujo de una emoción, pero sin pagar por ella. Como el que quiere llegar a la cima de la montaña en helicóptero, sin subirla paso a paso, sin experimentar el esfuerzo cotidiano de llegar hasta allá arriba. Pero quizá en esta sociedad en la que vivimos, tan inclinada al éxito inmediato, a la satisfacción instantánea, quizá por eso hay esta tendencia actual en muchas organizaciones cuyos líderes no son capaces verdaderamente de inspirar profundamente a sus equipos. En esas organizaciones a veces se trata de paliar esa carencia, invitando a speakers motivacionales que hagan sentir a esas personas emociones epidérmicas, como si eso transformase algo. Nada de eso tiene que ver con inspirar. Yo diría que alguien te inspira cuando te mueve a cambiar tus hábitos, transformando tu vida. Sí, mira, decías esto y recordaba una anécdota que me contó una vez mi padre, director de orquesta, como sabes, también, de cambiar hábitos, transformar a las personas, ¿no? Eso siempre me ha ayudado a entender la potencia que tiene el discurso musical, la potencia transformadora. Me dijo, mira, el principal éxito profesional de mi vida no se ha dado cuando él tuvo la suerte de acompañar a los mejores solistas del momento. Montserrat Caballé, Victoria de Los Ángeles, Mal Kuczynski, Jorge Bolet, José Iturbi, los mejores, Ruggiero Ricci, pero no cifraba en éxito su mayor éxito profesional. Me dijo que el mayor éxito profesional en su vida, en su carrera como director, se había producido en un concierto irrelevante, ni siquiera era de temporada, en una iglesia, yo creo que era cuando dirigía la Sinfónica de Bilbao, e interpretaban el Requiem de Mozart, una obra que tiene un contenido profundo, espiritual, y él, como siempre, en la interpretación se entregaba, se volcaba, ¿no? Y al terminar el concierto, fíjate, se le acercó una persona del público, no tenía ninguna necesidad de hacerlo, pero quiso que lo supiera, mi padre. Y le dijo, muchas gracias, maestro, porque después de su interpretación de esta noche, he decidido rehacer mi vida, recomenzar mi vida. Ese había sido su mayor éxito profesional. Porque le hizo consciente de que, como músico, maneja un material que tiene una fuerza enorme, que transforma corazones, que transforma a las personas, que puede hacer que una persona que acude de una determinada manera a un concierto salga de él como otra persona diferente, cambiada, transformada. Eso es impresionante. Claro, por eso George Steiner, ¿no?, dice, el
contacto con la obra artística, con la obra musical de manera eminente, tiene el carácter de una anunciación. Dice, es como la irrupción, claro que es una anunciación, la irrupción de un ser sobrenatural en tu pobre morada, una irrupción completamente inesperada. Y dice, es de una indiscreción total, porque la obra de arte pregunta por lo más genuinamente personal de nosotros. Nos convoca a un encuentro y nos dice, ¿qué se va a seguir del encuentro, de nuestro encuentro de hoy? Claro, la persona puede cambiar, la obra de arte te puede transformar en virtud de la respuesta que des a tan exigente interpelación. Fíjate que cuando hablas de interpelación, me hace pensar en la capacidad interpeladora que puedan tener muchas dinámicas de liderazgo en las organizaciones, que tal vez llegan a la cabeza de las personas con planteamientos que suenan bien, que son lógicos, que hacen sentido. Este modelo de liderazgo lo compro, me gusta. Incluso bajan al corazón, suscitando el deseo de cambiar. Pero muy rara vez llegan a las manos, a los hechos concretos, a la transformación real. Yo puedo decir, como líder de una organización, que, por ejemplo, el hábito de la lectura es importante para mí. Puedo entusiasmarme y hacer un plan de lecturas para el año que viene. Pero solo cuando bajo las manos a los hechos concretos, cuando abro ese libro cada día, se produce el hábito. La gente no se transforma escuchando charlas de transformación. La gente se transforma a través del learning by doing, el desarrollo diario de su voluntad, construyendo su carácter. Eso es lo que realmente logra la transformación. Yo me he hecho muchas veces la pregunta también de ¿qué tengo que tener yo? ¿Qué tienes que tener tú para ser capaz de influir en otras personas a desarrollar nuevos hábitos, a llegar a las manos? En el contexto familiar y en el contexto profesional. ¿Cómo tengo que ser yo? ¿Cómo tengo que vivir mi vida para inspirar a otros a cambiar? Y me encontré una reflexión interesante de Warren Buffett que dice que cuando contrata personas busca 3 cualidades: integridad, inteligencia y un alto nivel de energía. Pero si no tienes la primera, las otras 2 pueden matarte. Y es cierto, tal vez tú también conoces personas muy inteligentes, con mucha energía, pero tal vez con poca integridad, se convierten en personas peligrosas. Y quizá tú y yo también a veces somos esas personas peligrosas porque no tenemos suficiente integridad. Pero cuando uno piensa en la integridad, inmediatamente tiene que hacerse la pregunta de cuáles son mis valores, porque uno cuando es íntegro a algo, a unos valores. Y la pregunta por los valores no es tan obvia. Quizá no nos detenemos suficientemente a pensar sobre nuestros propios valores. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son tus valores? ¿Podrías escribirlos en un papel? ¿Tienen sentido? ¿Están bien jerarquizados? Los valores no son hereditarios. Tus padres y los míos pueden ser formidables y tú y yo podemos ser golfos integrales. Y tampoco tienen un valor vitalicio, porque tú y yo hemos podido vivir durante una etapa de nuestra vida de acuerdo a los valores. Pero últimamente, por esas circunstancias, tal vez estamos renunciando a algún tipo de valor. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son mis valores? ¿Hay algo que esté por encima del cómo me siento yo en este momento de la vida? ¿Hay algo que esté por encima de cómo estoy experimentando esta relación? ¿Hay algo que esté por encima de la probada volatilidad de nuestras emociones? ¿A qué me agarro cuando me golpea el dolor inconsolable que a todos nos golpea en la vida? ¿Cuáles son mis valores? Son preguntas difíciles. ¿Tus valores? ¿Mis valores? Fíjate que me hace pensar cuando Gandhi dice: una persona no puede hacer lo correcto en un área de su vida mientras se dedica a hacer lo incorrecto en otra área. La vida es un todo indivisible. Se puede ser un gran líder
y un mal padre? ¿Se puede ser un gran colega y un mal hermano? No cuadra. Por eso cuando uno se hace estas preguntas sobre la integridad, se puede sentir muy golpeado, porque tal vez en muchas ocasiones de nuestra vida no estamos a la altura de nuestros valores. Y perdemos esa fuerza interior que tienen los líderes, esa fuerza arrolladora que les permite mirar al rostro a los demás y pedirles que hagan esfuerzos extraordinarios. Perdemos esa fuerza porque no nos sentimos con suficiente integridad. Esa integridad resquebrajada. Pero si uno se siente en esas circunstancias, si uno siente que no tiene esa fuerza interior, a pesar de tener retos de transformación en su familia, en su equipo, en su organización, en su país, si uno siente que su capacidad de influir en los demás no es la que desearía, yo creo que hay una buena noticia. La buena noticia es que no hay nada más atractivo en el mundo que una persona que se esfuerza por mejorar. Y no importa lo hondo que hayamos caído, el barro que hayamos tocado. Si te he seguido bien, lo que dices es que para ti transformar es inspirar y eso consiste en tener la capacidad de cambiar los hábitos de las personas a partir de la propia integridad. ¿Es eso? Claro, eso conecta absolutamente directamente con mi visión del liderazgo. Indudablemente la figura del director de orquesta es uno de los paradigmas, pasa por ser uno de los paradigmas del líder, ¿no? De persona que tiene que reunir la ciencia, el saber hacer, el talento para gestionar de manera creativa y eficiente un equipo muy complejo, como una orquesta sinfónica, ¿no? Claro, mi visión del liderazgo se apoya en 3 pilares y por eso conecta perfectamente con tu visión, ¿no? En primer lugar, creo que lo más importante es tener una propuesta atractiva, es decir, trabajo bien hecho. Una propuesta musicalmente atractiva, que puede no gustar a todos, pero si está bien armada, si está fundamentada, al menos se abrirá paso pacíficamente, se aceptará. Propuesta atractiva, trabajo bien hecho, lo más importante para mí. Después, ejemplaridad. Tú hablas de integridad, ejemplaridad. Fíjate, claro, esa frase que decía Einstein, ¿no? Dar buen ejemplo no es la mejor manera de influir en los demás, es la única. La persona que procura ser ejemplar, el director de orquesta, el líder, está dotado de en el mundo actoral lo llaman aura o irradiación, un brillo que necesariamente arrastra. Y el tercer pilar es lo que podríamos llamar, a mí me gusta llamarlo el liderazgo de servicio. ¿No? Eso que dice Greenleaf en el Servant Leadership, ¿no? Dice, solamente proliferarán y se mantendrán en el tiempo aquellas organizaciones cuyos líderes hayan sido probados como buenos servidores. Y yo siempre me acuerdo de la figura de Bruno Walter, ¿no? Un director de orquesta, pianista, compositor, divulgador musical, una persona con un prestigio profesional enorme, albacea, discípulo de Gustav Mahler, estrenó sus obras póstumas, tan reconocido en el mundo musical por su preparación como por su impresionante humildad. Tenía la capacidad, y así lo decían muchos directores que habían estudiado con él, de conseguir que los músicos de la orquesta no tuvieran la sensación de que estaban tocando bajo su dirección, sino con él, haciendo música juntos. Eso es muy bonito, como piezas de un mismo engranaje, de un mismo mecanismo, ¿no? Al final es lo mismo, estamos hablando de integridad, ¿no? De integridad que a veces se puede resquebrajar, como decías antes. Fíjate, trabajo, ejemplaridad y servicio. Me convence, aspiraría a ello. Y tal vez a muchas personas. Pero ¿qué tal cuando intentas vivir así y te encuentras con tu propia fragilidad? ¿Qué tal cuando tantas veces no estás a la altura de la calidad del trabajo, de esa ejemplaridad, de ese servicio real, diario a las personas que te rodean?
¿Cómo recuperar la integridad? ¿Cómo recuperar otra vez esa fuerza interior que te permita realmente inspirar, transformarse a los demás? A mí me parece que hay dos maneras extremadamente poderosas, simples y complejas a la vez de recuperar la integridad. La primera es pedir perdón a quien haya que pedírselo. A un hermano, a un amigo, a un colega, tal vez a Dios. Pedir perdón, dice Nelson Mandela, libera el alma. Por eso es una herramienta tan poderosa. Y yo diría que pedir perdón te vacía la mochila. Pedir perdón y perdonar. Y por eso te permite viajar ligero de equipaje. Sí, perdona, ahora que hablas de esto, a mí me gusta hablar de la cultura del perdón, que parece que queda relegado solo al ámbito de las relaciones más estrechas o más cercanas. Y sin embargo es una cultura que habría que introducir en cualquier modelo organizativo, en cualquier organización, en las orquestas en primer lugar, en las que hay tantos egos desaforados, ¿no? Claro, ¿qué es el perdón? Etimológicamente viene de perdonare, es un regalo. Es un regalo. Es más, es el regalo más valioso y más difícil que hay de dar. Y a veces podemos pensar, cuando una relación se ha deteriorado, se ha dañado, que la manera de recuperar, de alguna manera de restañar las heridas es haciendo un regalo, y está muy bien, ¿no? Regalando cualquier cosa. Sin embargo, el regalo más valioso y más difícil de entregar es ese, el perdón. Porque cuando perdonas, te estás regalando a ti mismo. Tu amor propio, tu visión de las cosas, a veces tu certeza de saberte en lo correcto. Y todo eso lo regalas. ¿Y cuál es la segunda herramienta para recuperar la integridad? Pedir perdón y cumplir compromisos. Pequeños, concretos, diarios. Luchar en lo pequeño. La pregunta es, ¿en qué estoy luchando yo en este momento de mi vida? ¿En qué estoy luchando hoy? Cuando a uno le entran dudas es muy fácil despejarlas preguntando a la mujer o al marido. Inmediatamente uno identifica oportunidades concretas para luchar. Y si quedas en dudas, tu madre te completa la lista. O sea, todos tenemos ahí oportunidades. Pero esa lucha diaria en lo pequeño es como llevar el alma al gimnasio. Y ahí es donde se forja nuestro carácter. Y en realidad es desde ahí, desde nuestro carácter, desde donde lideramos e invitamos a transformar. Fíjate, hablas de trabajar el carácter, entiendo, trabajarlo con esfuerzo, ¿no? Y esto me hace pensar en la gran tentación que tiene todo artista. Veámoslo de otra manera, fíjate, detrás de toda carrera brillante, artística, incluso cuando hablamos de esos talentos precoces, de gente que tiene una preparación, un talento enorme desde que son niños, detrás de esas carreras hay muchas horas de esfuerzo oculto, escondido, sin brillo, por decir así. Pero incluso Mozart, ¿no?, se quejaba cuando participaba en esas competiciones pianísticas propias de la época, ¿no?, entre Clementi, los grandes pianistas del momento, y él. Siempre ganaba él, claro, huelga decirlo, ¿no? Pero él se quejaba de que la gente dijera, fijaos con qué facilidad toca las terceras. Decía, es que esta facilidad me ha costado muchas horas de trabajo, decía Mozart, ¿no? Y es así, incluso en los casos actuales, no sé, como Lang Lang o Hilary Hahn o lo que sea. Son carreras que llevan detrás muchísimo esfuerzo escondido, abnegado, trabajo duro. Y como te decía, la tentación del artista, y eso ha hecho que yo a lo largo de mi carrera haya visto a muchas personas con talento que no han hecho una gran carrera, porque les faltaba la disciplina, el trabajo serio. Trabajo serio. La poesía llega en el escenario, pero para que te dejen subir a un escenario tienes que pelear duro y trabajar muy seriamente. Claro, incluso toda esa lucha, ¿no?, esos retos que uno se marca, esas cimas, esas conquistas que a veces se alcanzan y a veces no, toda esa pelea se ha de transformar en mensaje musical. O sea, todo eso hace a la música viva, ¿no? Perdona que te cuente algo que me sucedió a mí hace unos años, ¿no?
es una tontería, pero tuve una infección en un oído que me llevó a, por unos días, una semana, no entender bien a las personas que me hablaban a mi alrededor. Y eso me sirvió, evidentemente, a otro nivel, a entender y creo que a interpretar mejor a Beethoven. Insisto, lo mío era una cosa de unos días, pero cuando leo el testamento de Heiligenstadt, por ejemplo, escrito en 1802, en el que él, de esa manera tan desgarrada, abre su corazón y dice: oh, vosotros hombres que me tomáis por un ser huraño, misántropo, solitario, dice: no entendéis la tragedia de lo que supone ser músico y no escuchar, no oír los sonidos de la naturaleza, ni entender las conversaciones a mi alrededor. Solo mi arte me ha permitido, me ha evitado el suicidio, llega a decir, ¿no? Pues yo creo que todas esas cosas, por otra parte inevitables de la vida, esa lucha, todo eso ha de convertirse en mensaje. Y eso es lo que hace de un artista una persona, un intérprete con valía y con peso interior, podríamos decir. Yo creo que el peso interior en el ámbito empresarial podría decirse que se alcanza con la disciplina. Pero la disciplina no es una sustancia mágica que entra en las organizaciones por los conductos de aire acondicionado. La disciplina entra en las organizaciones a través de los hábitos de las personas. Yo creo que la disciplina se podría definir como orden en las cosas, en lo material, tu armario, tu coche, tu escritorio. Orden en el tiempo, puntualidad, buen sentido del tiempo. ¿Esta reunión requiere 1 hora o requiere solamente media hora? Orden en la información, carpetas, subcarpetas. Ahora tenemos la tecnología, tener bien calibradas las notificaciones. Y la consecuencia es orden en las ideas. Cuando una persona es disciplinada en lo material, en el tiempo y en la información, normalmente sus ideas son ordenadas y generan impacto. De otra manera, lo que sucede es ese peligro muy latino de que no es que nos vayamos por las ramas, es que nos cambiamos de bosque. Así que la disciplina es algo muy serio. Y la única posibilidad de que un líder pueda responder a sus 3 responsabilidades clave es la disciplina, para introducir esas 3 responsabilidades en la agenda. Una agenda limitada, pero con mucho peso. La primera responsabilidad de un líder es la estrategia. No basta con ir a una planeación estratégica una vez al año. Eso no es ser estratégico. Ahí puede ir cualquiera. La estrategia requiere detenerse con frecuencia para pensar cómo podemos hacer las cosas mejor y hacerlo con el equipo, colaborativamente. Pero si estás muy metido en la operación, que es otra de las responsabilidades de un líder, en la operación, en el negocio, te queda muy poco tiempo para la estrategia. Y definitivamente no te queda tiempo para el desarrollo de personas, que es la tercera responsabilidad. Y eso lo subcontratas con un taconazo a recursos humanos. Y esa es una de las grandes tragedias que pasa en las organizaciones. Es que los líderes subcontratan el desarrollo de su gente a recursos humanos, que es un gran partner. Es una plataforma maravillosa que utilizar. Pero el dueño y el responsable de desarrollar a las personas es el propio líder. De alguna manera esto plantea 2 escenarios. O eres un gestor o eres un líder. Un gestor es un técnico con mentalidad de técnico, que lo ha hecho bien, que ha ido ascendiendo en la organización, que le dan puestos de mayor responsabilidad y algunos acaban allá arriba un día en un comité ejecutivo con un puesto rimbombante en su tarjeta de visitas, pero con mentalidad de técnico y miran a la organización desde solo esa área y sin tener una visión integral de la organización ni del talento de la organización, porque es algo de lo que se han desentendido. En cambio, un líder es alguien que tiene una mirada integral y que le interesa toda la organización, no solamente su área, y por eso dialoga con las otras áreas, algo que parece elemental y que sucede con poca frecuencia en los equipos directivos. Solo dialogan con el jefe, cocinan todo con el director general o el presidente, pero entre ellos falta una inteligencia colectiva y un diálogo verdadero entre las áreas. Esos son equipos directivos disfuncionales. Pero precisamente, ¿cómo reconocer a un líder? ¿Cómo saber que estás delante de un líder? Yo he encontrado 2 rasgos muy significativos.
El primero es que ese líder está en un modo de autodesarrollo. No subcontrata su desarrollo ni el de su equipo y, por tanto, tiene un plan de lectura, se lee 20 libros al año y un montón de artículos y toma cursos online y se baja una app para desarrollar un hábito. Recientemente hablaba de esto en una empresa y alguien decía, lo de 20 libros al año, la verdad, yo no sé si me he leído 20 libros en mi vida. Y le dije, mira, es posible que no hayas leído mucho en tu vida y que no tengas ese hábito. Incluso tal vez que no te guste la lectura. Pero imagínate que haces el esfuerzo de empezar este año y te lees 20 libros. No es una cifra espectacular, pero está bien. Y el año que viene otros 20. Y así por 5 años. ¿Cómo serás tú dentro de 100 libros? ¿Cómo será tu visión del mundo? ¿Cómo será tu capacidad de entender y de viajar el National Geographic del alma humana? Perdona que te interrumpa, ahora que hablas de la lectura, a mí siempre que me llaman a hablar en escuelas de negocios, me gusta bromear diciendo, he pasado por la biblioteca y no he visto las obras completas de Dostoyevsky, ¿las habéis movido de sitio? ¿O se quedan un poco desconcertados, ¿no? Claro, hablas de cuestiones muy importantes, ¿no? Comportamiento de las organizaciones, liderazgo transformador, etcétera, cuando tal vez no le has dedicado ni un solo minuto de tu tiempo, de tu vida, a conocer en profundidad el corazón humano, a penetrar en los textos de quien de manera más profunda, desgarrada, apasionada, ha penetrado hasta los rincones más sombríos del corazón y nos los ha mostrado, ¿no? Eso es Dostoyevsky. Claro, por eso Nietzsche decía que había aprendido psicología leyendo a Dostoyevsky, no estudiando tratados de psicología. Y eso me recuerda también esa frase de Manuel de Falla, ¿no? Que decía en su libro escrito sobre música y músicos, decía, la música se aprende pero no se enseña. Claro, tú hablas de autodesarrollo y es verdad, ¿no? Como una de las primeras signos, señales de que estás delante de un líder. La música se aprende pero no se enseña, me parece que es exactamente eso. Es las cuestiones más importantes de la vida. Están escondidas a veces en detalles. Las grandes enseñanzas valiosas para nuestra vida personal y profesional se encuentran agazapadas en la cotidianidad de un día cualquiera, pero hay que estar preparados, como el cazador en el puesto, esperando a que salte la pieza, ¿no? Esperando para extraer esa enseñanza valiosa. Y el segundo rasgo, ¿cuál sería? Autodesarrollo y líderes que dan un feedback transformador. Y no digo un feedback básico, un feedback seguro, un feedback de acuerdo a cierta literatura de management que dice no te metas en charcos, esto es business, es negocio. Habla de comportamientos muy objetivables. No te metas en hábitos, no te metas en valores, porque eso es un terreno que no es propio de una organización. Y a mí me parece muy pobre ese planteamiento. Y es cierto que hay que dar mucho feedback del básico. Llegaste tarde, sería bueno que llegues antes. Tienes dificultad con esta competencia, quisiera poder ayudarte para hacerlo mejor. Pero creo que en ámbitos de transformación, cuando toca transformar, tenemos que ser capaces de dar ese feedback transformador que llega hasta la cocina de la otra persona, que te ha abierto todas esas puertas por dentro, por ese picaporte interno. Y te lo han abierto porque has sabido conectar con esa persona, con una empatía, con una cercanía, con un interés genuino por la otra persona, por una amistad verdadera, que abre todas las puertas hasta llegar ahí. Y a veces uno se encuentra agarrando por la solapa a un amigo diciendo, maldita sea, ¿qué estás haciendo con tu vida? Incluso a alguien en un ámbito profesional. Se te queda pequeño el planteamiento conformista de ser la caricatura de una buena persona. Fíjate que somos afortunados. Hemos nacido en una parte del planeta en la que se come 3 veces al día. Seguramente, pues, la mayoría de la gente que nos rodea ha sido educada en una familia formidable. Han subido peldaños en la escalera educativa. Y ahora, quedarse con un planteamiento de vivir una vida acomodada, ayudar algo a los demás, se nos queda muy pequeño. Tenemos mucho recibido, mucho que dar. Por eso ese feedback transformador es una herramienta muy poderosa, precisamente para contribuir a inspirar a otros, a cambiar.
Pero el feedback no es más que una manera de conversar. Y a mí no me parece que haya una herramienta más transformadora en el mundo que una conversación cara a cara. Sin embargo, hoy en día, esta tecnología que tenemos en el bolsillo, que nos conecta con todo, a veces esa tendencia, cuando toca abordar situaciones difíciles, problemas, esa tendencia que tenemos a escondernos detrás de un teclado y de una pantalla y disparar mensajes desde la distancia como francotiradores. Eso es una tragedia que hemos de frenar con una oleada de conversaciones cara a cara, que restaure relaciones deterioradas, que reentusiasme a las personas, que reoriente muchas vidas. Hace falta una oleada de conversaciones hoy que restaure esas relaciones deterioradas. Claro, restaurar esas relaciones deterioradas, esa es la manera, a través de esa conversación, es que es la única manera posible de gestionar esa crisis o esas crisis, por lo demás, inevitables. Fíjate que crisis, a mí me gusta ir a la etimología de las palabras, quizá es mi deformación profesional como filósofo, pero crisis, que viene del griego, no tiene una acepción principalmente o necesariamente negativa, ¿no? Crisis viene a designar algo así como discernimiento, ocasión de mejora. Claro, las crisis se van a dar de una u otra manera en el seno de una relación, de una organización. Son conflictos inevitables, como te decía. Fíjate en el caso, por ejemplo, de Rachmaninoff. Claro, después del varapalo tremendo que sufrió por parte de la crítica cuando estrenó su primera sinfonía, él cayó sumido en una profundísima depresión que le llevó a no componer una sola línea en 3 años. Se dice pronto, ¿eh? 3 años sin componer una sola nota, Rachmaninoff. Pero tuvo la suerte de tener en su círculo de amistades, qué importante es tener amigos así, ¿no?, a un terapeuta que le hizo ver lo siguiente. Le dijo, mira, lo que haces, quejarte de que la crítica ha sido injusta contigo, es lógico y es legítimo. Puedes hacerlo siempre que quieras, pero es perfectamente estéril. No sirve para nada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Trabajar. Recomenzar, rehacerte, reinventarte. Eres un magnífico pianista, un gran compositor, ok, ponte a trabajar. Demuéstrate primero a ti mismo y después a todos tus coetáneos y a toda la posteridad que tienes talento suficiente para engrosar la lista de los mejores compositores de la historia. Y él, absolutamente, claro, en estado de shock, motivado gracias al consejo de su amigo, se puso a trabajar, que es lo importante. Y compuso el que, a juicio de todos los entendidos, es el más bello y perfecto concierto para piano que se ha compuesto nunca, su segundo concierto. Claro, es una obra que seguramente nunca habría visto la luz si no fuera como fruto de una crisis. De tal manera que las crisis no solo no son malas, sino que pueden llegar a ser buenas en función de cómo sepamos gestionarlas, como tú dices, a través de una conversación, por ejemplo, cara a cara. Y precisamente esas conversaciones cara a cara, muchas veces lo que nos piden para gestionar esas crisis es un cambio en la mirada. Una mirada escéptica hacia los demás que se convierte en una mirada transformadora. Una mirada que admite la posibilidad de cambio en los demás y que también admite la posibilidad de cambio en uno mismo. Algo que explica de una manera brillante Joseph Pieper, el viejo filósofo alemán, cuando decía que la mirada del que ama no es una mirada realista. Cuando alguien te ama, no saca una hoja Excel y dice, cariño, estas son tus cualidades, tienes estas virtudes, estos defectos, tanto dinero en el banco, mi Excel concluye que te ame. No parece la lógica del amor, ¿verdad? Más bien, cuando alguien te ama, te mira con una mirada de proyección. Una mirada que sin necesidad de palabras, lo que te dice, y todos sentimos esas miradas de un hermano, de un amigo, de un padre, de una madre, de un hijo. Es una mirada que dice, veo el talento que hay en ti, lo reconozco. Veo esa personalidad que tú tienes tan única, tan especial.
desplegándose, enriqueciendo a los demás de esa manera tan peculiar que tú tienes de ser. Lo que te dice una persona que te ama sin necesidad de palabras es: el mundo sería peor si tú no estás. Y cuando tú sientes que se te mira de esa manera, se te despliegan las alas, te sientes verdaderamente libre, no hay nada que pueda pararte. Claro, la mirada del que ama, como dices tú, que es la mirada del poeta también. La mirada del que tiene la capacidad de actualizar potencias, de ver lo que nadie más ve seguramente, ¿no? Es muy bonito el testimonio de Viktor Frankl, ¿no? Cuando, sobre todo relatando esas circunstancias tremendas que él vivió en los campos de concentración, ¿no? Y cómo él desarrollaba, por decir así, alimentaba esta manera de mirar en esas circunstancias en las que cualquier manifestación de belleza, bien, verdad, bondad, eran sistemática y brutalmente cercenadas, ¿no? Y sin embargo él lo que hacía era preocuparse por descubrir en el otro un corazón que latía al unísono, no un compañero de penurias o un ser que se dedicaba a cargar sin más como él, a hacer trabajos forzados, ¿no? Eso a él le dio la fuerza para sobrevivir a esa situación terrible, ¿no? La mirada del que ve la potencialidad en el otro, la mirada del artista, ¿no? Claro, el artista es el que tiene esa capacidad de ver, tú decías, el talento oculto, la valiosa escultura donde tal vez otro lo único que ve es un bloque informe de granito o de mármol, ¿no? Y no sé, a mí me recuerda a esos versos, ¿no?, de nuestro gran Pedro Salinas, que para mí constituyen como el alma inspiradora y despertadora del talento. Hablan exactamente de eso, ¿no? Dicen: perdóname por ir así buscándote tan torpemente dentro de ti. Perdóname el dolor alguna vez. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú. ¿Y tú esto me lo podrías decir con música? Te lo va a decir Gustav Mahler. Mira, Gustav Mahler decía que lo mejor de la música se encuentra detrás de las notas. Así que ahora, cuando escuches estos preciosos compases del adagietto de su quinta sinfonía, no repares tanto, no te fijes en las notas, cuanto en el contenido transformador que encierran.